Yo me llamo Gabriel, trabajo en Artear como jefe de desarrollo. Mi encuentro con lo que tiene que ver con inteligencia artificial y BCI es solamente amateur. Este es el disclose, por si algo sale mal. Me interesa, hace un tiempo que vengo estudiando esto y me pareció que era interesante jugar con BCI hace un tiempo. Los proyectos que vamos a estar trabajando o que les voy a estar mostrando se pueden bajar y se pueden utilizar. Estos dos vamos a ser los que vamos a ver hoy. Yo ahora voy a ir en detalle. Después, bueno, los otros dos son de algunos ejemplos de Deep Learning y este también es otro ejemplo con NeuroSky. Bien, ¿qué fue lo que me motivó a mí? Si bien lo que vamos a ver hoy es un prototipo que está totalmente alejado a esto, es el poder, entre otras cosas, estudiar desórdenes, hacer diagnóstico de desórdenes en el cerebro, como por ejemplo epilepsia, ansiedad, ADD. Yo tengo una nena que tiene 8 años y tiene epilepsia, la benigna, y empecé a jugar viendo, llevándola a ella a hacerse los electroencefalogramas y empecé a jugar con eso. Otra de las cosas que me parecieron fascinantes, también años luz, es poder dejar de hablar y comunicarse con las ondas cerebrales. Algo parecido voy a mostrar hoy, obviamente prototipo y muchísimo más básico, si funciona, o para rehabilitación también, ¿no? Es interesante. Digo, son las cosas que a mí me motivaron. Hay, me imagino, millones de otras cosas que se pueden hacer con esto. El arte de la tecnología hoy es dudoso. Hay empresas como Facebook que dicen que están logrando resolver este problema. Yo la verdad que nunca vi nada y acá me hacen con la cabeza que no. Pero bueno, para jugar con un aparato como estos de $100, que ahora les cuento qué es lo que hace, y una computadora de las más chiquititas ya se pueden hacer algunos prototipos interesantes. ¿Qué es lo que voy a mostrar hoy? Básicamente lo partí en pedazos, ¿no? Esta es la cabeza de alguno de nosotros, probablemente la mía. Después tengo el dispositivo que convierte los estímulos, tanto ondas cerebrales como ondas eléctricas musculares, las convierte y me devuelve en principio un time serial, una serie en tiempo. Después vamos a transformarlo utilizando transformadas de Fourier rápida. Eso es pasar del espectro de tiempo al espectro de las frecuencias. ¿Por qué? Porque se pueden sacar datos interesantes de las ondas cerebrales si uno las abre por frecuencia. Después vemos en detalle. Hay algunas frecuencias que son interesantes utilizarlas. Yo no sé mucho de la parte neurológica, pero lo básico es, habrán escuchado hablar de frecuencias alfa, beta, gamma. Son más que nada un rango de frecuencia. La frecuencia alfa está entre los 8 y los 12 Hz y son frecuencias que se estudian. Lo que yo me pregunté es, ¿yo puedo motivar pensando en algo que una frecuencia cambie? Bueno, y es un poco el juego. Es súper complejo de resolver y de modelar, pero eventualmente creo que se puede hacer. Después lo que hago es, por cada una de las señales que yo logré modelar, es crear una red neuronal que trata de predecir cuando esa señal se activa, y como resultado lo que voy a obtener es un vector encodeado en one hot encoding que me va a decir si la señal o si el patrón que yo estaba buscando en la señal está presente o no. Eso es un poco... ¿Se entiende, no? Bien. Perdón, ¿dijiste predecir? No, en realidad clasificar. Sí, clasificar. Sí. Okay. Clasificar, predecir, clasificar. Sí. NeuroSky. Bueno, es este aparato rápido, tiene un sensor que es un sensor del lóbulo frontal y tiene un sensor que se pone en la oreja que básicamente mide actividad eléctrica en los músculos de la cara, ¿no? Como guiñar el ojo, abrir la boca, etc. No hay mucho más que eso. O sea, con eso es con lo que yo jugué, ¿no? O sea, es súper limitado, pero no deja de ser interesante. Bien, esto no se llega acá, ¿no? No, ¿no? ¿Me olvido o paso? Porque va a haber bastante de código.
Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Un poco más grande. Ahora lo... Está fuera de foco, ¿no? Está fuera de foco, pero el proyector. No dice ahí. Bueno, lo van a ver si se bajan si se bajan el proyecto que es EGG-Wing, lo van a ver. Esto básicamente, este aparato se conecta a través de USB. La manera de generar una conexión es... Instancio la clase NeuroSky Connector y llamo a getInstance. Lo único que hace esto es primero buscar por USB alguna device que esté streameando este target name. O sea, si tenemos más de un NeuroSky prendido no funciona, porque no va a saber a cuál conectarse. Obtiene el address, o sea, primero hace el discovery, ¿no? Después, una vez que obtiene el address, con ese address se conecta. Una vez que se conecta, empiezo a recibir. Voy de vuelta acá. Una vez que se conecta, empiezo a recibir o convierto lo que recibo en una serie de tiempos, ¿no? de amplitudes. ¿Habrá forma de cambiar la tipografía? Sí, hay forma. Creo que también hay un view presenter. Ahí está mejor. Ahí está. ¿Ah? ¿Se le viene ahí? Sí, perfecto. Vuelvo al anterior. Igual esto es bastante básico. Se fijan acá, el que me devuelve la instancia de conexión hace dos cosas. Hace un discovery, está ahí abajo, y después una vez que el discovery dio OK, se conecta. Acá. Vale. Una vez que esté conectado, lo que me devuelve es una señal en el tiempo. Bien. Yo voy a apuntar a tu pantalla porque... ¿Va bien ahí? No, del proyector no se ve nada. Le voy a apuntar directo a tu pantalla a ver si da mejor. ¿Vale? A ver si la tasa de refresco no me mata. Bueno. Si no hay forma de streamear la pantalla. Sí. No sé si llegamos ahora, pero... Sí, seguí. Bueno, acá es un poco lo que hablé, ¿no? El segundo paso que hago es querer... Yo igual, mirá que iba a estar moviendo, esto va a estar complicado, sí. Bueno, vemos. Va a complicar. El segundo paso que hago es recibo una señal en el tiempo y la convierto en el espectro de frecuencias, utilizando algo que se llama transformada rápida de Fourier. Bien. Sí, vamos a ver cómo hago eso. Bueno, se lee acá, ¿no? La librería de tiempo ahí. Sí, así es. Acá lo que hago es recibir el time serial, ¿no? O sea, recibo un chunk, un bloquecito. Hay una librería que se llama Python EEG, que dentro de la librería tenemos desarrollada la transformada rápida de Fourier. Pero se pueden bajar cualquiera, hay millones de librerías. ¿Okay? Una vez que recibo la transformada de Fourier, lo que hago es que recibo el resultado, perdón. Lo que hago es clasificarlo. ¿Qué tipo de señal es? Si está dentro de entre 0 y 3 Hz, es señal delta, o sea, frecuencia baja. Entre 3 y 8 es theta. Entre 8 y 13, que es la que vamos a ver después con detalle, es alfa. Y hay más, tenés beta y gamma, pero la verdad que al menos este aparato no, la precisión que tiene en frecuencias altas es casi nula. O sea, no es un aparato que no está muy lejos de ser un aparato que se puede utilizar para hacer algo de manera seria, ¿no? Sí, para jugar. ¿Qué es la transformada en Fourier? Básicamente es descomponer cualquier función en sus frecuencias fundamentales, ¿no? Acá este dibujito que encontré, este GIF animado, lo muestra bastante bien. Tengo una función. Bueno, tarda el GIF, pero lo descompone en sus frecuencias fundamentales. La suma, ¿no? Es suma de senos y cosenos. Si yo sumo eso,
y esto anda, ahí están, ¿ven? La suma, después todos esos senos y cosenos tienen una determinada frecuencia, lo que cambia es la amplitud. Entonces, para cada frecuencia tengo una amplitud. Ahí está la explicación más clara que la integral arriba que tenemos que... Bueno, volviendo para atrás, llegamos hasta acá, ¿no? Bueno, y la primera demostración que voy a hacer es justamente mostrar cómo se grafican esas ondas. Ahora lo voy a ver si lo puedo crear. Este aparato tiene dos señales que ya vienen prefabricadas, que las llaman señal de meditación y de atención, que es alguna transformada de Fourier mezclando algo, entiende que es meditación, y la otra entiende que es atención. Después lo que voy a tratar de mostrarles es la señal en crudo, el time serial, y después la transformada de Fourier en frecuencias, ¿no? Acá las frecuencias más bajas, acá las frecuencias más altas. A ver si funciona. Vamos a probar. Tiene sus mañas esto, así que sí, espero que funcione de una, si no me van a tener que esperar. A ver. No saquen fotos así que me da vergüenza. Sí, vamos a andar todos en muy poco tiempo, así que no te preocupes. Igual me están filmando, ¿no? No estás en cámara ahora. Ah, bueno. Para que salga mejor. Quedamos. Bueno, acá está entrenando las redes, eso lo vemos después. Piensen que esto no está ocurriendo ahora. Este es el error con 60.000 epochs de 3 redes que se entrenan en paralelo y que trabajan. Bueno, ¿Qué son epochs? Épocas son ciclos completos de cada. Bueno, la pregunta es si esto conecta bien. Debería en algún momento empezar a traer datos. Si no... Ahí está, bueno. Hay que esperar un cachito que se estabilice un poco la señal. Más que nada se dan cuenta por la señal que está... Esta señal acá, ¿no? Esta señal es... Si se fijan, como podemos mostrar algo, ¿vale? Se estabiliza un poco. Bueno. Dibújate un poco con saliva Ahora, voy a tratar de hacer una... Está todavía bastante... Voy a dejar sereno para que esto funcione. Bueno. Está fuera de parámetro, perdón, hay que esperar que, o por lo menos intentar que... ¿Así, sí? Mojate la oreja. ¿La oreja? No, la oreja moja. Y lo mismo acá. Hace así, mojate. Es que el que tiene que funcionar bien es esto primero. Claro, tiene que hacer masa. Ahí va, muy bien. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer una demostración. Acá, muy bien. Voy a tratar de no mover la cara. Y en un momento voy a pestañear. Van a ver. Ahora. ¿Vieron el salto? Y la predicción ahí abajo dice wink. Wink es línea de ojo. Bueno, yo ahora estoy haciendo un montón de cosas con la cara, con lo cual estimulo. Si me quedo quieto. La predicción es sobre la time series, ¿no? Wink. Ahí está. Ese es el primer ejemplo. Y como esto está andando ahora, voy a pasar a otro ejemplo. Así aprovecho. ¿Qué es? Y después volvemos a este porque tiene una red. Es, yo puedo, guiñando los ojos, comunicarme, por ejemplo, ¿no? Y ahí hice otra segunda
Ahora después lo explico en detalle. Si puedo, hago la demo primero, porque es lo más complicado. Lo voy a poner mute, que esto enganche. Hacer estas pruebas en online es como... Perfecto. Ahora igual vamos a ir sobre el código, ¿no? O sea, aprovecho más que nada que ya anduvo, cosa que a veces cuesta, para mostrar. Tiene una... No, pero este es el que más está mejorando. ¿Pilas? Sí, te das con un montón de pilas. Vamos a probar de vuelta. Ahora debería... Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo guiño el ojo, hay una red neuronal que lo detecta. Si lo guiño una sola vez, es un sí. Si lo guiño dos, es un no. La computadora me va a decir sí, no. Y si lo guiñé dos y quería haberlo guiñado una, puedo guiñarlo tres y reseteo el contador. Básicamente es de manera binaria como cuento, cómo decodificar con una sola señal de manera binaria. Bueno, para eso tengo que estar... Usar Kansas City. Ahí va. Ajá. La idea es, cuando yo te diga así, hacerme preguntas, así yo no muevo la cara y puedo controlar lo que me está devolviendo esto. Muy bien. A ver. Bueno, voy a aprender el volumen, pero van a escuchar sí, no, sin... Yes. En este momento estamos en Colombia. No. ¿Tu nombre es Gabriel? Yes. ¿Estamos en Digital House? Yes. ¿Sos miembro de Inteligencia Artificial Argentina? Yes. ¿Trabajás en Artear? No. Falló, porque miré para arriba. Te la contesto ahora. Hace fallido. Llegó el telegrama. ¿Tenés hijos? Yes. Bueno, se entendió, ¿no? Muy bien. Podemos seguir con Bueno, esto. ahora todo lo que viene ahora es cómo hice esto y cómo hice lo que voy a mostrar después, que es con frecuencias, que obviamente andan con muchísimo más error, pero como prototipo y como idea, creo que sean frecuencias o sean time series, es lo mismo, ¿no? Redes neuronales, ¿quiénes saben? Como para explicar desde esto. Bueno, entonces explico desde acá. ¿Qué es una red neuronal? Básicamente, haciendo la analogía con un cerebro, es un conjunto de neuronas interconectadas que reciben un estímulo o varios estímulos. Esas neuronas van propagando ese estímulo de alguna manera. Algunas lo propagan pocos, otras lo propagan muchos. Y recibimos un resultado, ¿no? Con un estímulo de entrada y un resultado. ¿Cómo hago yo para entrenar una red neuronal? Yo recibo un resultado. Si yo sé el estímulo que le estoy dando, por ejemplo, la foto de un gatito, y recibo un resultado, yo conozco que es un gatito, que es lo que yo deseo, y conozco lo que me predijo la red neuronal.
Entonces, este delta, este error, yo lo puedo utilizar para propagar y corregir las neuronas para decirles, che, no, ajustate esta distancia. Ahora vamos a ver en detalle con matemática y todo. Pero concepto grosero es busco la diferencia y la uso para corregir mi red. Si esto lo hago muchas veces, con algunas, teniendo en cuenta algunas particularidades, logro entrenar una red que cuando yo después le muestro un gatito, me diga que es un gatito. Yo tengo que entrenar una red a partir de conjuntos ya clasificados. O sea, si yo tengo un conjunto de gatos, tengo un conjunto de elefantes, de vacas y de monos, puedo entrenar una red a partir de un conjunto de muchas imágenes de cada set, ¿no? Ese conjunto yo también lo que puedo hacer es clasificarlo. Hay una manera de clasificarlo que se usa mucho que se llama one-hot encoding, ¿no? En este caso, el primer dígito del vector, la primera posición es un 1 si son gatos. Si la primera posición es si la segunda posición es un 1, son elefantes. So on, ¿no? O sea, si yo tengo 4 clases, voy a tener un vector de tamaño 4. El length del vector. Si yo tengo una red ya entrenada en esto, ¿no? en estas 4 clases, y recibo una imagen nueva, como ejemplo un mono con alas, la pregunta es a cuál conjunto se va a acercar, ¿no? Claramente al de los monos sin alas. ¿Cómo logro eso? Cuando yo introduzco la imagen, volvamos acá, ¿no? Imagínense que la imagen es el input y el output es el vector, ¿no? Cuando yo introduzco la imagen, el output que me devuelve, supongamos que es este. One-hot encoding son porcentajes, ¿no? De 0 a 1. O sea, Y las de softmax al final, sí. Claro, tiene un softmax al final. O sea, el softmax es un algoritmo que lo que hace es una abracadabra sobre el número para que sume 1 y entonces se puede asemejar a una probabilidad. Por ahora imaginemos como una caja negra, ¿no? Yo le inyecto esto a la red neuronal y me devuelve un vector de probabilidades. Adentro hace toda una magia y me lo devuelve. Yo puedo comparar ese vector de probabilidades contra las clases que tengo. Claramente es esta clase, ¿no? Que es la que más se acerca, ¿no? Es la clase de los monos. La manera de comparar hay un montón, pero una que es súper fácil es aplicar esta fórmula de distancia, ¿no? Multiplico mi salida, esta S es de softmax, pero multiplico mi salida aplicando el logaritmo. ¿El logaritmo por qué? Porque yo lo que quiero calcular es la distancia, y si la distancia que hay entre los dos números es muy chica, ¿no? Si la distancia es muy chica, perdón, esta multiplicación me va a dar todo 0 menos el... Yo multiplico esto por esto, me va a dar todo 0 menos la posición de la clase que yo estoy multiplicando, ¿no? Entonces, si yo multiplico esto por esto, este número es muy cercano a 1. Si es muy cercano a 1, quiere decir que la probabilidad es alta, con lo cual el logaritmo viene bárbaro, porque si la probabilidad es alta, la distancia es chica. Entonces, esto se ajusta bastante bien. Es cálculo de distancia, cómo saber al final del día si el resultado que me dio después de haber metido eso ahí adentro, cuál es la menor distancia contra todas mis clases. ¿Se entiende esto, no? Bien. Bueno, acá voy a ver cómo funciona la red neuronal y cómo es la analogía con un modelo de red neuronal. Tenemos las dendritas, que es donde recibimos los estímulos, un núcleo, que es donde se hace el cálculo de si esa neurona se va a activar o no, y la acción donde realmente se produce una activación si el estímulo fue el correcto. Un modelo matemático para poder, valga la redundancia, modelar eso es tener el estímulo, que son un conjunto de números. Yo tengo pesos acá por los cuales los multiplico y los sumo. O sea, este es el cálculo dentro del núcleo, supongamos, en analogía. Y después una función que me dice si se activa o no se activa, ¿no? O sea, si devuelve un resultado de activación o no. Con lo cual, el cálculo es la suma de las entradas por algún peso determinado. Y la función de activación, en este caso es sigma, pero podemos ver, hay varias, tienen pros y contras, esta es una de las mejores.
pero para los ejemplos esto está bien. Entonces, al resultado yo le aplico esta función, y si podríamos poner, ¿no? Si el número es mayor a 0,5 podría decir que se activó. Está normalizado, claro, ¿no? Si es menor a 0,5 podría decir que no se activó, que no se propaga. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico una matriz por otra matriz de pesos? ¿No? Y después la comparo contra los labels. Al multiplicar una matriz, lo que estoy haciendo es justamente generar este tipo de sumas, ¿no? O sea, lo que estoy armando dentro de la multiplicación de dos matrices, una matriz de entrada o una matriz de pesos, es una matriz ya multiplicada, como este estilo, en la cual yo lo que tengo son distintas neuronas. Lo único que le falta a esto para hacer una neurona es aplicar una función de activación, ¿no? Elemento a elemento. Y acá viene la parte interesante. Si yo tengo mis clases, que las conozco, tengo mi input, que lo conozco, y mi W, que lo puedo usar como variable de ajuste, la pregunta que uno se hace es ¿cuál será el W, o los W, si tiene más de un layer, correcto, para que cada input que yo reciba nuevo, al multiplicarlo por W, me dé un resultado que esté muy cerca, que se ajuste a una de mis clases, ¿no? Y eso, muy groseramente, significa entrenar una red neuronal. Red neuronal con muchos layers. Ya vimos que una red neuronal con un solo layer era mis input X multiplicados por un peso, y a ese peso, hasta acá, le aplico una función de activación, ¿no? Un sigmoid. Una vez que yo tengo eso, puedo volver a propagar, ¿no? El resultado de acá lo puedo concatenar con una segunda red. Después vamos a ver cuál es el sentido de tener una red neuronal que tenga más de un layer. Pero básicamente yo puedo primero calcular mi layer multiplicando, en el caso de que L, que es el layer, sea 0, es X, mi layer por mi matriz de pesos, eso me da el siguiente layer preactivación. Si a ese layer le aplico la función de activación, me devuelve el layer que quiero. Y esto lo puedo hacer recurrente y puedo hacer una red de la profundidad que quiera. Al final de la red, generalmente lo que se aplica es una función de softmax, que lo que me pasa es el resultado me lo pasa a un vector de probabilidades. Después lo podemos ver. ¿Se entiende esto? ¿Cómo es el cálculo? Es fácil el cálculo. Es X por W, le aplico la función de activación y eso me da el siguiente layer. Si lo vuelvo a multiplicar por el W del siguiente layer, acá no se puede escribir, ¿no? Ok. Funciones de activaciones. Hay muchas. Estas son una de las tres más conocidas. Tenemos sigmoid, que va entre 0 y 1, tangente hiperbólica, que va entre -1 y 1, y relu, que es una función que es 0 para los números negativos y una función lineal para los números positivos. ¿Cuál es el problema de estas? ¿No? Ya habiendo visto la propagación, que saturan a números chicos, a números negativos y a números positivos. Saturan, ¿qué significa? Que si mis inputs son números muy negativos o muy positivos, la red neuronal o no me va a propagar nada o me va a propagar todo, con lo cual no tiene ningún sentido. O sea, está haciendo o pasa como viene o no pasa. Por eso estas redes, estas funciones de activación tienen el problema que hay que tener cuidado cuando usarlas, y generalmente lo que se hace es que se normaliza el input antes de usarlo, que es algo que yo voy a hacer. ¿Se sabe o se investiga cuáles son los casos de uso más adecuados para esas funciones de activación? Buena pregunta. La verdad es que yo no lo sé. Generalmente la función de activación que se usa por excelencia, gracias, es la función relu, que es una función que funciona muy bien, que generalmente no necesitas normalizar tus datos de entrada, y la salida que te da es una salida que es lineal, con lo cual si la red se activa te va a devolver una salida proporcionalmente lineal al resultado que vos recibiste ya activado, ¿no? Y si no se activa te devuelve 0. Entonces eso es la muestra del camino que fue llevando research. Se usa. Podría ser. Esta se usa mucho hoy, también. Sí, depende mucho del tipo de datos.
Sí. Esa de ahí, por ejemplo, te mutea, es un mute a todos los datos de pequeños valores. Es decir, los pequeños ruidos se los morfa y para los datos importantes es lineal. Pero el problema es que si vos tenés el quiebre, tenés que ubicar el bias, que sería el valor del quiebre en cada lado, y a veces es difícil lograr encontrar un punto de equilibrio para que encuentre el quiebre, mientras las otras son mucho más suaves en el quiebre y tienen mucho más violencia en el medio, con lo cual permiten separar la paja del trigo más rápidamente. Lo ideal a veces es redes neuronales que cambien su manera de funcionar conforme se entrenen, que es lo que se cree que funcionan las redes neuronales humanas. Bien. Bueno, no por nada pusimos las derivadas de esto, ¿no? Pues las vamos a tener que usar. Y son bastante simples, ¿no? Una es 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado y la otra es sigmol por 1 menos sigmol. Pues, para entrenar la red la vamos a tener que usar y ahora explicamos por qué. Bueno, ahí está el cálculo de derivada, no sé si tiene sentido verlo. ¿Qué es lo que yo quise hacer? Bueno, en el ejemplo que vieron recién utilicé esta red, en realidad utilicé una de 4 layers, en el segundo, en el de sino, de 4 layers, en la cual entrené la red básicamente con 2 clases. La clase es ruido del aparato sobre time serial, y la clase es un spike, ¿no? O sea, ¿cómo lo entrené? Me puse el casco, me puse a grabar, empecé a hacer mucho tiempo así, corté esas señales, me quedé sin guinear, agarré esos dos tipos de clases, los clasifiqué, los metí en un vector y los usé como training set. Ahora igual lo van a ver. Acá hay un ejemplo, yo lo puedo mostrar, está por acá. Este es el label, que es el que les conté antes, son el one-hot coding, son las clasificaciones de cada uno de los ejemplos de training set. Y este es el training set. No sé si se llega a ver. Es muy chico. Con esto ya puedo detectar si guiño el ojo o no. Súper chico. Se entrena súper rápido. Ya lo vieron. Yo no lo tengo preentrenado. Cada vez que lo corro se entrena. Porque es chico. Podría tenerlo preentrenado y guardarlo en el lugar seguro. O sea, igual es un prototipo. Y es interesante jugar con los parámetros. Después. ¿De qué tamaño el layer? O sea, ¿cuántas señales tendrá tomaste en la red neuronal? ¿Cuánto tiempo total? O sea, ¿cuánto tiempo total tenés en cada entrada? No lo tengo medido en tiempos. El tamaño de los vectores es de 40. O sea, 40 clics tomaste, 40 datos. 40 datos, exactamente. Sí. 40 clics. ¿Y cuánto dura en tiempo esos 40 clics? Duran, no lo tengo medido, pero dura, no estoy sampleando acá, estoy tomando los clics como vienen, y el tiempo que dura es más o menos el tiempo que viste que hace el spike. En realidad lo que hice fue, me fijé haciendo varios guiños con qué longitud podían guardar 100% un spike, y usé eso como longitud para poder para poder darle un size a mi X, ¿no? A mi training set. Bueno. Perdón. Pausa. ¿Alguien nos podría dar una hojita y una virome? Así de pobres estamos en la comunidad que no. Pero yo tengo. Sí. ¿Sí? Porque tenemos que pedir nombre y email. Esto es como en la facultad, vayan pasando una hoja, anótense, nombre, mail y nada más. Vayan pasándola. Pueden empezar varias, no hay ningún problema. ¿Nombre y mail nada más? Perdón, ¿no? Nombre y mail, sí. ¿Continúo o esperamos uno? Cuando tú quieras. Bueno. ¿Tienes agua? Tengo agua, genio, gracias.
Este ejemplo no es el... Ahora después les muestro un gráfico. Este ejemplo es el ejemplo que utilicé en 3NN, que fue con el que empecé a jugar. No es el gráfico del dataset de 3NN, que es un dataset con tamaño 3, si se dan cuenta. Pero tengo graficado cómo se ve. Perdón, a ver si lo busco. Acá está. Este es el dataset real graficado de la detección de guiños de ojo. Tengo dos clases en las cuales tengo 9 ejemplos positivos, son los unos, y el resto son ejemplos negativos. No fue un guiño. Como se dan cuenta, hay ejemplos donde el spike tiene la misma altura, pero la red neuronal está entrenada para poder entender que un spike no es cualquier cosa, tiene que cumplir un determinado formato, ¿no? Bien, vuelvo para atrás, perdón, Bueno, ¿cómo armo una red neuronal? Ya les conté cómo propagar hacia adelante en las capas mis X, ¿no? Que es lo que estoy haciendo acá. Lo primero que voy a hacer es inicializar mis W, que son mis pesos. Puedo tener uno solo, si es de un solo layer, o puedo tener N. ¿Cómo lo inicializo? De manera random. El por qué, hay una explicación muy larga. Si hay tiempo lo explico después, pero ahora una de las mejores maneras de inicializar es random, ¿no? O sea, y para tener una pequeña explicación muy rústica, si yo inicializo mi W con un valor determinado para cada una de las posiciones dentro de mi matriz, los resultados de todas las neuronas van a tender a ser el mismo. Entonces, si inicializas en 0, la red se queda quieta. Claro, bueno. No hace más nada. Una vez que está inicializada, para cada epoch es una iteración dentro del training, como yo lo había entrenando, o sea, es el dibujito que dice que buscaba la diferencia y volvía. Para cada epoch lo que hago es ir multiplicando lo que vieron, ¿no? O sea, mi matriz X por mi matriz de pesos, y a eso le aplico mi función de activación. O sea, hasta ahora lo que hice fue armar una red neuronal, inicializar mis vectores de peso, recibir un nuevo estímulo, o sea, un set de estímulos, y ir propagándolo a través de la red neuronal. Cuando sale a la salida, yo no estoy usando softmax para esto, se puede usar después lo vemos. En el ejemplo que daba yo, no hace falta usar softmax. En la salida, yo voy a tener un delta, ¿no? Entre el resultado que yo estoy esperando y el deseado. Ese delta, ese error, tengo que propagarlo para atrás, para corregir mi red neuronal. Perdón. Acá está el código, miren, es lo mismo en el código. Lo que hice fue, recibo X, el X lo levanto un archivo, ese archivo que ven ustedes, este es otro, pero es el mismo. Mi I, que es cada uno de los elementos, de los ejemplos, de los sets que tengo dentro del archivo, a qué clase pertenece. En este caso tengo dos clases, 0 y 1. Y después lo que hago acá es, esta es una red neuronal de 2 layers. Mi X lo multiplico por el primer peso, que fue inicializado de manera random. Acá tienen W0 y W1 inicializado de manera random. Ese peso le aplico sigmoid. La función sigmoid está acá, que si recibo un parámetro de derivada true, después van a ver para qué sirve, en vez de devolverme la función sigmoid, me devuelve la derivada la función. Me va a salir en el siguiente paso. O sea, son dos funciones en una misma llamada. Sí, son dos funciones en una llamada. Es sigmoid o sigmoid derivado. Y acá propago layer 1 y layer 2. Layer 2 supongamos que es el output. Una vez que tengo el layer 2, hay dos cosas que quiero hacer. Primero, entender cuál es el error, y segundo, propagarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero buscar la distancia más chica entre el resultado de entrar. O sea, yo tengo un set de entrada, ¿no? Y una rodilla entrenada. Entre mi X', que es el que yo le inyecto a la red, que me devuelve un Y', que es lo que la red me cuenta, ¿no? Es el deseado. La distancia entre esos dos, entre el deseado y el valor real, yo quiero que sea chico, porque si es chico, el error va a ser chico y mi red va a predecir, permítanme predecir más o sea, va a predecir bien los resultados, ¿no? ¿Cómo calculo el error?
El error lo puedo calcular con el delta entre lo deseado y lo predecido al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Por varios motivos, explico dos nada más. Primero, que me elimino el signo. Segundo, que las funciones cuadráticas generalmente tienen la forma tienen este tipo de formas que son muy prácticas para encontrar un mínimo. Puedo decir por gradiente. Claro. Entonces, ¿cómo encuentro el mínimo de una función? Una vez que yo lo que quiero encontrar es el mínimo justamente, ¿no? Derivando. Hago la derivada parcial respecto a W, que W es mi variable de ajuste. La derivada parcial respecto a W, créanme que es, o sea, I' es X por W, o sea, X' por W', es sigmoid X' por W'. Entonces, la derivada de esto es, usando la chain rule, es 2 por el delta por la derivada de I', y la derivada de I' es la derivada del sigmoid de XW, que es la derivada del sigmoid, que ya se las mostré antes, por la derivada de XW, ¿no? ¿Ven? Entonces, el resultado final que me queda, si yo sumo todo esto acá, es este, I menos I' por la derivada del sigmoid de XW. Si yo vengo acá, esta es la parte anterior, ¿no? Forward propagation. Calculo el delta. Una vez que calculo el delta, lo que hago es el delta por sigma y con parámetro de derivada, por la derivada me devuelve el primer ajuste, ¿no? Lo que estoy haciendo acá es esto, aplicar esta fórmula. Y una vez que aplico esta fórmula, logré calcular para el primer layer o para un layer en la posición n-x, cuál es el ajuste. Yo tengo que ajustar todos los layers. La manera de ajustar los layers de propagar es el gradiente multiplicado por W del layer siguiente, en este caso del layer n-1. Entonces, con lo cual, una vez que calculo el ajuste, que este ajuste es el gradiente, lo que hago es multiplicar el gradiente, ya que estoy en el layer 2, multiplico el gradiente por W1 y eso me devuelve a dar el error en el layer 1. El error en el layer 1 multiplicado por sigma y derivada, que es la función esta, me calcula el ajuste. Una vez que calculo todos los ajustes en mi red, se los aplico a los Ws, o sea, ajusto, ¿no? Acá está aplicando los ajustes a los Ws. Si esto yo lo itero muchas veces, como 60.000, que es lo que ustedes vieron ahí, acá imprimo cada 10.000, que es lo que van a ver, y el calcular el error, busco sobre el valor absoluto la media de la distancia entre I y prima, eso para mí es el error. Van a ver que el error converge, y converge generalmente a cero. No a cero, no, algo muy cercano a cero. Si los parámetros de la red están bien. Este es el tipo, la red más básico que hay de N layers, porque no tiene bias y un montón de cosas más, dropout, etc. Pero con esta red básica y con 4 layers pude modelar tanto estímulos los estímulos en time serial de los músculos, como algunos estímulos que yo logré traducir de time serial al espectro de frecuencias. Bueno, acá está la explicación. Bueno, se entiende por qué derivé, ¿no? O sea, cuando derivo tengo el gradiente, puedo obtener el gradiente. Bien, esto es una aproximación muy grosera, los que saben de redes neuronales, pero básicamente con una sola neurona lo único que puedo resolver es un XOR. Si yo tengo este problema no lo puedo resolver con una sola neurona. A medida que yo voy aumentando layers, me voy ajustando mejor. Acá supongan que tengo dos clases, ¿no? La clase de puntos rojos y la clase de puntos verdes. A medida que aumento los layers, el ajuste es más... Hay un montón de cosas que tener en cuenta, ¿no? Overfitting, etc. Nada de eso lo vamos a ver ahora porque no está muy lejos de lo que yo quiero ver. Pero básicamente es... Perdón. Las hidden son las que están entre, digamos, la entrada y la salida del... Claro, las hidden son las que están... son estas. ¿Y por qué se las llama hidden? Porque yo tengo una entrada que la conozco que es X, claro, y una salida que conozco que es, bueno, acá es Z, pero es Y',
y lo que está acá adentro no me interesa, en principio. O sea, desconozco qué valores tiene, ¿no? Por eso lo llaman hidden layers. Puede haber uno, puede haber n, los desconozco. Bien. Bueno, este es el ejemplo que les mostré recién. Si quieren vamos a ver un poco el código, que es lo que ya vimos recién. Este es el de 0 y 1 que detecta un guiño. Esta es la red neuronal, son 4 layers. Bueno, acá tengo el sigmoid y su derivada. ¿Se llega a ver? No, lo agrando un poco, ¿no? Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Mejor? ¿O un poco más? Esto es Python, perdón. Es Python y NumPy, nada más. NumPy, perdón. Con Python y NumPy puedo hacer todo lo que vimos recién, se puede hacer. Lo primero que hacemos es inicializar, o sea, yo tengo un training set con sus labels, o sea, tengo mi X y mi. En el caso del guiño, se los mostré recién, era el training set. Este es mi I, son mis clases, mi deseado. Perdón. Y para cada deseado tengo el training set. ¿Qué significa esto? Que para este conjunto de valores yo ya sé que no fue un guiño, ¿no? Y para los que están en la línea 21, para este conjunto de valores fue un guiño, ¿no? O sea, es básicamente clasificar datos usándolos como entrada. La red neuronal lo que hago es primero traer mi set de datos. Si se fijan, los multiplico por 2 y los divido por 600 y les resto 1. Esto es grosero, pero lo que estoy haciendo es normalizarlo. ¿Por qué los normalizo? Porque mi función de activación es sigmoid y si no los normalizo, saturo. De vuelta, hay 20 millones de formas de hacerlo. Esta es una que me funcionó, me pareció que andaba y la hice. ¿Y el número mágico 600, que es el número de muestras? El número mágico 600 es el valor más grande dentro de mi matriz, dentro de mi training set. Claro, normalizo entre 0 y 1. En mi training set creo que tengo por acá algún 600, entonces normalizo entre 0 y 1. Debería haber puesto hacerlo variable, buscarlo de manera automática. Máximo normalizar cada uno. Claro. En vez de tomar todos como 600, te va a ser mucho más masivo. No, yo busco el máximo valor que tengo. Entre todos. Por supuesto. Porque mi espectro de valores, si yo quisiera normalizar un píxel que es entre 0 y 256, yo lo dividiría por 256. Claro. Es el valor que tengo dividido el máximo valor. Y hay una aclaración más acá, yo lo normalizo, pero no entre 0 y 1, entre menos 1 y 1. Por eso son 300 tu máximo valor. Pues le restas 1. Y pues lo multiplico por 2. Sí, son, a ver. 2 por... Claro, 2 por 300. Sí, 1 menos 1. ¿Probaste con otro? Perdón. ¿Probaste con otro error que no sea cuadrático? Sí, probé con lineal. Se ajusta bastante bien para este tipo de problemas. ¿Y con el binary entropy y todo eso? No. Probé lineal, probé logarítmico, que es el loss. Con logarítmico aplicando loss, ¿viste? Sí. Que es logaritmo natural por I'. Probé y se ajusta bastante bien. El problema es muy básico hay pocos datos, es un problema básico, lo que estás queriendo predecir es un spike, digo, no. ¿No existe ninguna capa de convolución? No, para este tipo de problemas no. Para imágenes sí, pero para esto me pareció que ya esto se ajustaba. Cuando yo ahora les corra el error, miren, ahora antes de seguir mostrando, lo corro si quieren y después les termino de contar cómo funciona el código. Ya lo vieron igual, ¿no? Lo corro, ¿se llega a ver ahí? A ver. Ahí están viendo el error calculado cada 10.000 iteraciones. Ahí está. Este es el error calculado después de 60.000 iteraciones. O sea, menos del 1%. Se ajusta súper bien. Bueno,
cuento un poco más qué es acá, ¿no? O sea, perdón. ¿Está bien? ¿Se desconectó? No, estoy. Lo primero que hago es inicializo, o sea, me traigo el X y el Y y inicializo random cada uno de mis Ws. Sin 0, sin 1 y sin 2 es sinapsis. Algunos lo llaman W, otros lo llaman sinapsis. Depende del código que se bajen, van a ver que dice W o sinapsis. Después lo que hago es, hago el loop, hago el forward propagation, obtengo el delta y aplico lo que les conté antes, ¿no? Aplico primero el ajuste, que es la derivada de mi error, que es el delta cuadrático, la suma de los delta cuadráticos, y después con el gradiente lo utilizo para calcular el error del siguiente layer. Hago eso, le aplico todos los ajustes, acá ven que lo aplico a los 3 layers y vuelvo a iterar. Para predecir, me gusta el nombre predecir, por eso lo pongo hasta en las funciones, lo que hago es utilizar, una vez que ya está entrenada, utilizar mis Ws, que ya están entrenados, recibir el input y devolver un output, ¿no? Devolver no uso softmax, no hace falta, porque está entre 0 y 1 y umbral 0,5 para que sea detectado. ¿Cómo? ¿Qué umbral le pones de detección? Ahí les muestro el umbral. El umbral que le pongo de detección depende. En algunos ejemplos como en este, les puse umbrales bastante altos. A ver si encuentro acá alguno. Perdón, ¿no? Depende de la señal, pero por ejemplo acá 0,99 de umbral para predecir si estoy en estado de meditación. Si es un wink, 0,8, pero podría poner 0,99, aplica bastante bien. Tengo muy buena precisión, porque el problema no es muy complejo, ¿no? No estoy buscando imágenes de gatitos que están en el agua bañándose, estoy buscando Con menos capas anduvo mejor. señal. Con más capas tuve más precisión. No, más precisión, pero con menos capas tampoco te dio mejor precisión. Con más capas, más precisión. Menos capas, menos precisión. Siempre pasa. Sí, se ajusta mejor. Sí. Con más layers, estamos hablando de 0,05% más, ¿no? Sí, nada. O sea, fíjate que en el resultado que yo tengo acá, si lo corro de vuelta, a la primera iteración, en los primeros 10.000, perdón. No hiciste un gráfico de convergencia del error, ¿no? No lo tengo hecho. Sí, lo hice con Octave, no lo tengo acá para mostrar. Ahí lo que podés editar es calcular cuál es tu óptimo punto de cálculo, cuántos epochs tenés que hacer. 3, sí. Esto es tan sencillo que se puede hacer a vista. Y lo hice, no lo tengo para presentar, y lo hice de la siguiente manera. Calculé el error en función de los epochs utilizando sigmoid, utilizando tangente hiperbólica, utilizando ReLU, utilizando bias, utilizando distintos algoritmos de error, o sea, logarítmico, el error. Entonces hice, todos con 20.000 epochs ya están, pero súper bien. En este tipo de problemas no hay diferencia. Lo importante es el alfa, digamos, ¿no? El alfa que utilizas en el feedback, ese no podés modificar. No estoy usando, ni siquiera estoy usando la elección. Claro, perdón, tiene un nombre. Learning rate, No estoy usando learning rate. No uso learning rate. Uno. Gracias. Tu learning rate Es uno, sí. No uso learning rate. O sea, eso te puede oscilar de cualquier manera. En este caso. No está oscilando bien. Converge. Lo único que sí usé, que me pareció piola, es un SID caprichosamente buscado. No con todos los SID tengo el mismo resultado. Fíjense en acá, tengo una precisión o un error de 3 ceros, o sea, después de la coma, y un 3, ¿no? Si yo le cambio el SID y le pongo 1, o sea, la inicialización random,
Le pongo un SID porque justamente lo que quiero es que siempre me predizca de la misma manera. Fíjense en el resultado. Acá oscila. No oscila. Pero ¿cuántos epochs necesité para llegar a 0,28? ¿Y cuál fue el resultado final? 0,09. O sea, Bastante peor. Entonces dije, ningún learning rate, no hago nada complejo, solo lo único que hago es, soy un poco más cuidadoso en cuál es el SID que elijo. O sea, ese SID está tacheado al set de datos, eso es sensible al set totalmente. de datos. Totalmente. O sea, ese SID con ese set de datos da para 5 bien. Totalmente. Pero, entonces, cambias el set de datos y te cambias cambias. el set de datos, Totalmente. no tenés nada Sí. para Sí. Es como tener una computadora con montones de perillas donde no sabes cuáles vas a ajustar, todo ajusta. Bien. ¿Probaste con otras ondas de capocha? Ahora vamos a eso, sí, probé con alfa, con una onda que llama meditación, que entre comillas, ahora logré modelar, alfa también, entre comillas, lo logré modelar, van a ver que tengo un error casi del 50%, o sea que es casi azaroso mi modelación en eso. La que modelé súper bien es la que ya vieron ustedes, el Spike, ¿no? Perdón. Si quieren, volvemos al primer ejemplo. A ver si esta banda. Qué grande, también pegó el agua. Me anduvo una vez, que ande 2 veces ya es como mágico. Hay que rezarla a San Benito, ¿no? Sí, salió. Ahí va. ¿Por qué? No, la transmisión está flicker. Bueno, se conectó. Y ahora le pongo salida a la oreja y mira, se como mojado la oreja. No se va a mover. Ya está. Ya le hicimos eso. Y conduce, ¿no? Ya sé que conduce. Una consulta. Sí. ¿Eso que en otra cabeza, no sé, tu pareja, funciona igual o es solo con el? Mira, los estímulos musculares, o sea, la electricidad muscular, seguramente sí. Cerebral no tengo idea. Pues tampoco le tengo mucha confianza a las ondas cerebrales de acá. Sí. Acá abajo van viendo, miren, ahí abajo van a ir viendo las predicciones que va a dar. Si yo guiño el ojo, ahí está, guiñé, ¿vieron el spike? Ahí se lleva a ver. Ahí guiño de vuelta. ¿Está conectado esto? Sí, ¿no? Guiño de vuelta. Claro, como para que se vea tengo que venir acá y quedarme quieto. Guiño de vuelta y lo veo, ¿no? Si yo intento entrar en estado de meditación ahora, me debería marcar una señal de meditación. Cosa que voy a intentar hacer, no prometo que ocurra, ¿no? Ahí marcó. Alfa y meditación. El de alfa se disparó solo. Hay línea de vuelta. Sigo meditado, o está andando mal. Pero si yo si me vuelvo activo de vuelta, se van a dar cuenta que la cantidad de veces que la red predice. Acá hay 3 redes corriendo al mismo tiempo: la red de Wink, o sea, de guiño de ojo, la red de alfa y la red de meditación. Si ven, ya no ven más meditaciones, si ven algunos alfa. Alfa tiene que ver con estados de concentración, por eso aparecen. Yo no estoy muy concentrado casi siempre, no van a aparecer muchos. Pero si me pongo a meditar de vuelta, puedo lograr obtener un estado de meditación. ¿Ven? De vuelta, tiene un montón de errores, qué sé yo. Uno podría pensar, en el futuro esto se lo das a una persona que no puede moverse y te podría decir que sí, que no. Claro, para Steve Hawking tiene solo un tubito que sopla. Con esto le estamos dando 3 canales de comunicación, ¿no? Le estamos dando cuando sopla, que es cuando se pone en estado de meditación, tiene otro canal más de comunicación, y si eso lo ponemos en binario, que fue lo que hice yo con el guiño de ojo, en ceros y unos, puede codificar una palabra.
obviamente la velocidad a la que lo haces es muy lenta, ¿no? Si yo quisiera... Claro, es tipo el código Morse. ¿Preguntas? Creo que con esto, por lo menos, cubrí todo lo que tenía pensado dar. Si tienen preguntas o alguien quiere jugar. ¿Qué otros aparatos hay y qué características? Buenísimo. Yo me quiero comprar uno, aunque sea que es el profesional, es el que te vas a utilizar cuando haces electroencefalograma. Entiendo que no es muy caro. No es muy caro, estoy hablando, está dentro de los miles de dólares, pero se puede llegar a comprar. Hay unos de mapping cerebral. Los que de mapping claro, tienen 200 son electrodos. los que utilizan en los lugares donde hacen sí. Aparatos hay una marca muy conocida que se llama, y es la mejor en el mercado, yo conozco, se llama Emotive, que es un aparato que es 10 veces mejor que este, tiene 18 sensores, tiene mucha más calidad. Después tenés otro que se llama Pulse, que es como este, son aparatos, tenés dos gamas, los aparatos caros que están alrededor de 1.000, 1.200 dólares, o los aparatos baratos, 100, 150 dólares, 200 dólares, que son como estos, ¿no? ¿En qué varía uno del otro? Es en precisión y en cantidad de sensores. Este tiene un sensor, o sea, uno para el lóbulo frontal, y después tenés el de la oreja, que es el que te mide actividad eléctrica en los músculos. Está demostrado que, no sé, supongamos, yo veo mucho la tele, este tipo de cosas, y que si vos, por ejemplo, pensás en comida, se activa cierta parte del cerebro a todo el mundo igual, o lo desconozco, creería que no. Porque si no, o sea, lo entreno solamente para mí, sería, no puedo entrenarlo, bueno, bajarme el dataset y después... Hay un montón de laboratorios y de gente y de equipos, como Facebook, que hacen research. La realidad es que... por cada persona, digamos. Hay áreas comunes en el cerebro, o sea, por ejemplo, el área que yo conozco es el área lingüística, se llama área de Broca. El área de Broca es una área que está por arriba, digamos, del hueso mastoide, en la zona entre el parietal y el hueso mastoide, porque tiene una estructura determinada que la han estudiado los lingüistas, y en este momento con el tema, o sea, hay una manera de hacer no invasiva, de ver la actividad mediante una resonancia magnética que detecta el consumo de oxígeno de las áreas con una precisión del orden del milímetro en tiempo real. Entonces, cuando a una persona le dicen una palabra, por ejemplo, esa persona, o una oración, existen una serie de spikes, de picos parecidos a los que él recién mostró, en distintas áreas de activación. E incluso se puede ver la trayectoria dentro de esa estructura, cómo la estructura desarma la oración y analiza sujeto, verbo, predicado, o sea, en forma muy parecida a la que nosotros naturalmente analizamos cuando pensamos en algo. De hecho, cuando se hacen este tipo de estudios, hay muchas ondas que son normalizadas entre todas las personas, si esa es tu pregunta. Hay muchas ondas que incluso tienen nombres. Por ejemplo, hay una que se llama P300. P300 quiere decir que ocurre 300 milisegundos, es positiva, y ocurre luego de 300 milisegundos de haber leído la palabra. Por ejemplo, te ponen una pantalla, vos te miran con una cámara el iris del ojo, con lo cual vos primero entrenás las 4 puntas y con eso calibrás donde estás mirando. Te ponen una palabra y a partir de que vos te ponen la palabra, disparan el tiempo, y al cabo de 300 milisegundos, en general en el promedio de los seres humanos normales, aparece una onda en el parietal muy importante que es la P300. Bueno, la que vimos recién, seguimos lejos, cuando yo activaba la onda alfa. La onda alfa es una onda que se puede leer muy bien, y yo usé esa justamente por eso, en el lóbulo frontal, que está relacionada a alta intensidad eléctrica en el lóbulo frontal, que es ese tipo de ondas. El ejemplo que yo intenté modelar acá y que más o menos funciona es justamente detectar dentro. La onda alfa es un rango de frecuencias, entre 8 y 13 más o menos.
entre la frecuencia 2 y la frecuencia 13, yo logré generar a través de un montón de datos, encontrar un patrón, generar un modelo y poder activarlo. Hay un montón de estudios al respecto. Algunos estudian sobre las ondas, otros estudian como... Esto es lo más complejo que sí. se puede imaginar. Esto es equivalente a estar sobre Nueva York con un satélite, ¿sí? Ver los puntitos de luz de las avenidas donde se mueve y tratar de predecir qué va a comer el taxista esa noche, ¿entendés? O sea, mirando el puntito de luz. O sea, en realidad es muy complejo y probablemente no haya una manera directa, porque además cada vez que a vos te toman un electrodo, valga la redundancia, el electrodo no toma lo que está justo debajo ahí. Son miles de millones de neuronas que tienen caminos eléctricos diferentes sumados, en donde a vos lo que estás obteniendo es la suma de todo eso. Vos, si tomás con más electrodos, vos lo que podés hacer es restarle a cada electrodo lo que las otras le estarían sumando para tratar de enfocarte en lo que está debajo del electrodo. Eso es lo que hace la gente que hace mapping cerebral. Y justamente para detectar epilepsias y esas cosas, el mapping cerebral permite, mediante un cálculo bastante grande que se llama deconvolución, la deconvolución es tratar de descomponer una suma de algo que te viene muy sumado, digamos, ¿no? Tratar de descomponerlo en sus elementos simples. Y el mapping cerebral permite mapear las distintas áreas del cerebro a partir de 200 electrodos, una cosa así, y con eso, por ejemplo, lo utilizan mientras están operándole el cerebro a una persona, que le trepanan la cabeza y tienen que ver si todas las actividades, las áreas siguen activas. Entonces es importantísimo eso. Hay una persona argentina que desarrolló todo un sistema de mapping cerebral. De hecho utiliza núcleos CUDA. No sé si alguno escuchó hablar de lo que es un núcleo CUDA. Son los núcleos que se usaban para los videojuegos, pero que en realidad tienen muchísima cantidad de procesadores, y para poder hacer estos cálculos que él mostró recién, o sea, hay que hacer mucho cálculo vectorial. Y esos procesadores son ideales para hacer ese cálculo vectorial y lo hacen todo junto. O sea, es como decir que yo tengo que disparar 1000 cuentas, entonces tengo que iterar 1000 veces. Le doy a cada uno que haga una cuenta y son 1000 muchachos que calculan todo juntos. Y mediante procesadores CUDA permiten en tiempo real reconstruir las áreas del cerebro y ver dónde están los glitches. De esa manera se ven hasta las trayectorias de las palabras. Cuando una persona entiende una palabra, había una teoría cerebral antigua que hablaban de los grandes popes decían, de que las palabras están guardadas en un solo lugar. Verso. Se demostró hoy que las palabras están guardadas en forma difuminada, que la memoria del cerebro es una memoria holográfica. Es un poco lo que les quiero comentar, porque digamos, estuve en varios congresos en donde dieron este tipo de información. Trabajé 10 años en ingeniería biomédica, o sea que es un tema bastante complicadísimo, digamos, de research puro.